Inclinemos el rostro. Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por este hermoso sábado, porque tú nos has bendecido, nos has cuidado. Está con nosotros el pastor Samuel Braga, que tú lo bendiga, que el mensaje sea para cada uno de nosotros, no un mensaje más, sino podamos aprender más de Daniel, Señor, y que tú nos bendigas. Habemos muchas familias aquí representadas, cada uno con sus problemas, con sus dificultades, pero estamos aquí para escuchar tu palabra, que tú alumbres al pastor, Señor. Hay muchas personas que están sufriendo, Señor, que tú le puedas dar consuelo y tú eres el médico de los médicos. Sana a cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Estamos felices de poder volver a encontrarnos y estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel. La semana pasada vimos a los 4 poderes, las 4 bestias, y miramos los 10 cuernos. Y en la cronología histórica hemos avanzado desde el año 605, que es cuando Babilonia subió al poder, hasta 605 antes de Cristo, hasta el año 538, que es cuando el pequeño cuerno toma el poder, que es el papado. Entonces, más de 1000 años ya hemos avanzado en el flujo de la profecía. El versículo 8 nos introduce al pequeño cuerno. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí se encuentra lo que en el libro de Daniel se le identifica como el cuerno pequeño. Pero hay varios títulos en el libro de Daniel asociados con este sistema. El cuerno pequeño, ¿cómo se llama? La abominación desoladora, el rey del norte, son títulos otorgados a este sistema en el libro de Daniel. Muy bien, entonces los poderes que han precedido a este sistema son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio de Roma, la división del Imperio de Roma, que es las naciones europeas. Roma cayó en el año 476 después de Cristo y fue dividido en lo que hoy conocemos como Europa. Ha cambiado, por supuesto, Europa en algunas cosas, pero las naciones originales aún se encuentran ahí. 10 naciones originales, de entre las cuales, para que el cuerno pequeño pudiera alzarse, iba a destruir 3. Veamos la descripción que la Biblia nos da de este cuerno pequeño en el capítulo 10 para poder identificarlo correctamente, y luego vamos a ver lo mismo en los otros capítulos de Daniel y luego en otras partes de la Biblia. Dice el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Así que lo primero que determinamos es que un cuerno es un poder político. Es una nación, un reino. Eso es lo primero que nos dice aquí. Es un cuerno. ¿Se levanta de dónde? Se levanta de Roma, porque está en la cabeza de la 4ª bestia. Pero se levanta luego de la caída de Roma. Y dice el versículo 8:
He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Así que se levanta en Roma, luego de su caída, entre las naciones europeas. Se levanta su poder entre las naciones europeas, en Europa. Es una nación, un reino europeo, pero se levanta luego de que las naciones europeas, los otros cuernos, ya han sido establecidos. Y luego dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Así que destruye 3 cuernos o naciones para levantarse. Estas marcas, esto es lo que Daniel nos describe este cuerno, su acción, la manera que él parece, para que nosotros podamos identificarlo. Lo mismo que hemos hecho con las otras naciones. Cuando se nos dice que el león tenía alas y luego se le quitaron las alas y se puso de pie, se le dio corazón de hombre, es para que identifiquemos aquella nación. Lo mismo con el oso, que estaba elevado más en un lado y que tenía 3, ¿cómo se llama?, costillas en su hocico. Es simplemente descripciones que nos dan para que nosotros podamos identificar estos sistemas. Y de lo mismo de esto, pero aquí los detalles que se nos otorgan son múltiples, son mucho más numerosos que los detalles de las otras naciones. Y esto nos muestra que la profecía, uno de los aspectos de la profecía que es importante y que Dios desea que entendamos, es esto del cuerno pequeño. Para Daniel le atrajo el cuerno pequeño y él quería conocer quién era este cuerno pequeño. Muy bien, luego dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que es un cuerno distinto. Es distinto porque los otros cuernos no tienen ojos ni tiene boca. Distinto, pues tiene ojos y boca. Y con la boca habla grandes cosas. Muy bien. Sigamos leyendo, porque la descripción va de, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que de acuerdo a la cronología de la profecía, este cuerno, este poder, esta nación va a existir hasta que comience el juicio. Entonces existe. ¿Por qué decimos esto? Porque todas las otras naciones se nos van presentando cronológicamente. El león existe hasta que se levanta el oso. El oso existe hasta que se levanta el leopardo. El leopardo existe hasta que se levanta la bestia indescriptible. La bestia indescriptible existe hasta que se levantan los 10 cuernos. 3 de esos cuernos existen hasta que se levanta el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, entonces, naturalmente, existe hasta que comienza el juicio. Porque la profecía es cronológica, va presentando a medida los poderes se van levantando. Pero es bien interesante, porque si leemos ahora los versículos 11, dice, yo entonces miraba.
a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Entonces, a este cuerno existe hasta que se levanta el juicio, pero luego, durante el juicio, vuelve a actuar, porque dice que mientras Daniel miraba el juicio, luego fue distraído de la escena del juicio, producto de las palabras de este cuerno. Así que el cuerno vuelve a existir durante el juicio. Voy anotando esto. Yo lo voy anotando porque a medida uno va reestudiando las cosas, nuevas cosas le va mostrando al Señor. Así que yo tengo mis propias notas y todo eso, pero así de esa manera mi estudio siempre es fresco. Y lo vamos a repasar la próxima semana. Muy bien, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las otras bestias se les prolonga la vida. ¿En cómo se les prolonga la vida? Se les prolonga la vida en este sistema, en el cuerno. ¿Saben? En Apocalipsis 13 se presenta el cuerno como una bestia. Lo vamos a ver más tarde. Y la bestia es formada por distintas partes de estas otras bestias de Daniel 7. Así que esa es la manera que se les prolonga la vida. Este sistema hereda aspectos de cada uno de estos poderes paganos que fueron antes de ella. Muy bien, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que Daniel ve el principio del comienzo del juicio. Su visión es interrumpida por las palabras de la bestia, de este cuerno, que lo llama cuerno y bestia. Y luego, él nuevamente mira el juicio. Y ahora ve cuando Jesús, el Hijo del Hombre, viene ante el Padre como nuestro intercesor. Y luego dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que él ve el principio del juicio y ve el fin del juicio, que es muy típico eso en la profecía. Se ve el principio y el fin de algo. No se nos relata todo lo que ocurre. Versículo 15. Ahí se acaba la visión. Ahora viene ¿cómo se llama? La explicación de lo que Daniel vio hasta el versículo 14. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Nuevamente el comienzo de la visión y el fin de la visión. Se presenta a las 4 bestias, una explicación bastante ligera, y luego se presenta el fin de la visión. En otras palabras, la visión va desde Babilonia hasta que se establece el reino de Dios y se lo entrega a los santos del Altísimo. Versículo 19. Entonces, si Daniel no hubiese hecho más preguntas, eso habría sido toda la explicación que el ángel le hubiera dado. Porque Dios siempre espera que nosotros preguntemos. Está basado, es un principio divino. Jesús, cuando se interacciona con las personas, con sus enemigos, siempre les hace preguntas. Y de la misma manera Dios espera que nosotros hagamos preguntas para que más información se nos sea otorgada. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras.
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Nos está haciendo la descripción de lo que vio él, está simplemente repitiendo, diciendo al ángel, esto es lo que yo quiero saber. Y le dice, y parecía más grande que sus compañeros. Esta es una señal que no apareció antes, que ahora Daniel nos muestra. Llega a ser más grande que sus compañeros. Entonces llega, a pesar de que comienza pequeño, es el más pequeño de todos los cuernos, porque sale último, llega a ser el más grande de todos los reinos en Europa. Muy bien. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 20. Asimismo, versículo 21 ahora. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que persigue a los santos. Persigue a los santos. Y los vence. Versículo 22, hasta que vino, miren ahora lo que dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que vieron que hasta quiere decir que este poder reina, su periodo de reinado va desde los días del comienzo de Europa hasta que comienza el juicio, cerca del tiempo del juicio. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esa es Roma. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ahí está Europa. Y tras ellos, después de ellos, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. ¿Por qué es diferente? Porque tiene ojos y tiene boca. Un cuerno es un sistema político, pero este cuerno es distinto, tiene ojos y tiene boca. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver un poquito. Y 3 reyes derribará, ya lo vimos ello. Hablará palabras contra el Altísimo, así que usa la boca para hablar palabras contra el Altísimo, así que es un poder político religioso, por eso es distinto, porque no es tan solo político, sino que también es religioso, pues usa su boca para enseñar cosas contra Dios. Entonces, las cosas que habla en el punto número 6 son contra Dios. Su boca es usada para hablar contra Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice, este es otro punto número 11, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. La mejor traducción de ese versículo es que tratará de cambiar, pensará de cambiar una ley que tiene que ver con tiempo.
Y la palabra tiempo, ahí hay dos tipos de tiempo en el hebreo, que es un tiempo lineal, que comienza aquí, termina allá, y algo que se repite. Y ese es el sistema aquí, que esa palabra tiempo se usa, por ejemplo, para las fiestas anuales, que son las sazones, ¿cómo se llama? Que se repiten, todos los años se repiten. Pero no se está refiriendo a ese aspecto de la ley de Moisés, esto se está refiriendo a la ley de Dios. Encontramos en la ley de Dios un mandamiento que tiene que ver con tiempo y que se repite en forma, ¿cómo se llama? En forma coordinada, si pudiéramos decirlo así, en forma regular. Claro, es el cuarto mandamiento, es el cuarto mandamiento, el mandamiento en cuanto al sábado. Es el único mandamiento en la ley de Dios que tiene que ver con tiempo, se refiere al séptimo día de la semana y es un tiempo que se repite en forma regular. Así que específicamente a este sistema va a atacar la ley de Dios y en forma específica el cuarto mandamiento. El mandamiento que tiene que ver con el sábado, porque es el tiempo que se repite en forma regular. Así que tratará de cambiar la ley de Dios, específicamente la ley del sábado. Versículo 24 nuevamente. 25 estamos. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que el periodo de gobierno, el periodo en el cual este sistema gobierna y persigue a los santos del Altísimo, es un periodo de 3 tiempos y medio. ¿Qué es esto? Vamos a verlo entonces esto, a entenderlo. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Nos clarifica este periodo. Apocalipsis capítulo 12 nos da el entendimiento. Versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que quiero que se fijen en ello, que la mujer en el versículo 6 se va al desierto, donde es sustentada por 1260 días. Ahora, el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Entonces el versículo 14 y el versículo 6 van en conjunto. El versículo 6 nos muestra que Satanás, producto que no puede perseguir a Cristo, ahora persigue a la mujer. Y luego el versículo 7 al versículo 12 nos muestra, es un paréntesis en la historia, mostrándonos dónde comenzó este conflicto entre Satanás y Cristo. Entonces el versículo 13 toma nuevamente la historia de la persecución de Satanás contra la mujer. Y el versículo 14 y el versículo 6 van mano a mano, están diciendo exactamente lo mismo. El versículo 14 repite y dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Y mire ahora, en vez de decirnos el tiempo en días, nos dice es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que nos da, el lenguaje es el mismo tiempo usado por Daniel, capítulo 7, versículo 25, el periodo de persecución de los santos. Así que, y también nos explica, estos 2 versículos se explican a ellos. El versículo 6 nos muestra
que un tiempo, si la mitad de un tiempo equivale a 1260 días. 1260 días. Ahora, este mismo tiempo es expresado en en Apocalipsis capítulo 11 con otra cifra. Si ustedes vienen al capítulo 11, el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo de aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Así que el tiempo de persecución también es expresado en 42 meses. Así que aquí el periodo del reinado de este cuerno pequeño y de la persecución del pueblo de Dios es mostrado en 3 maneras. En años, 3 años y medio, porque la palabra tiempo es una manera técnica en el hebreo de referirse a un año. Tenemos 3 años y medio y luego tenemos 1260 días y 42 meses. Son todos equivalentes. 42 meses equivale a 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Pero en profecía, un día es igual a un año. Un día igual un año. Así que este periodo son 1260 años. El principio de interpretación bíblica de un día por año está establecido históricamente. Esto no es algo que nosotros los adventistas descubrimos. Esto es algo que el pueblo de Dios siempre ha usado para la interpretación bíblica. Y proviene, por supuesto, del Antiguo Testamento. Dios le dice a Ezequiel, te he dado un día por año, un día por año. De la misma manera, cuando los espías van a espiar la tierra y vuelven y el pueblo se rebela, Dios los castiga. Fueron ellos por 40 días, ellos van a sufrir por 40 años. En el libro de Génesis, se los voy a mostrar la próxima semana, o cuando lleguemos a interpretar esto, en el libro de Génesis, 7 años se le llama una semana. Entonces, el principio de un día por año está bien establecido en las Sagradas Escrituras. De otra manera, no se puede interpretar las profecías bíblicas correctamente. Y es el principio del día por año que nos permite interpretar la profecía de Daniel 9 y comprobar que Cristo Jesús es el verdadero Mesías. Pero lo vemos la próxima semana eso, o cuando lleguemos a ese punto. Vamos de vuelta entonces a Daniel. Daniel capítulo 7. Estamos buscando las marcas bíblicas que nos ayudan a identificar este cuerno pequeño. Y hay muchísimas marcas. El Señor no nos dejó en ignorancia en esto. Entonces estamos en el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Así que se alza contra Dios, persigue a los santos de Dios, piensa en cambiar los tiempos y la ley, o una ley que tiene que ver con tiempo, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, versículo 26, pero se levantará el juez. Nuevamente se nos muestra que su reinado llega hasta el juicio, cuando se levanta el juez. Y uno de los propósitos del juicio dice, y le quitarán su dominio para que sea destruido, arruinado hasta el fin. Así que uno de los propósitos del juicio es destruir a este sistema hasta el fin, a este reino. Así que este reino, de una u otra manera, llega ¿hasta cuándo?
hasta el fin. Y ya lo vimos eso, porque Daniel lo ve que su reinado es de 1260 años, cuando persigue a los santos, se comienza el juicio, ese tiempo se acaba, pero luego Daniel lo escucha nuevamente, y lo escucha y sus palabras van a ser habladas hasta que sea destruido. Hasta que sea destruido. Muy bien, vamos al capítulo 8. Aquí nuevamente encontramos al cuerno pequeño, y el cuerno pequeño representa a ambos poderes, Roma y Roma espiritual, Roma política y Roma espiritual. Venimos al versículo 9. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Esa es la Roma política, crece en forma horizontal. Versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Así que aquí vemos un cambio en este cuerno pequeño. Perdón. Vemos un cambio en este cuerno pequeño, cambia de naturaleza, porque ahora no tan solo crece en forma horizontal, crece en forma vertical, comienza a atacar al cielo. Y dice, ataca al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Estos son los santos, lo vamos a entender cuando estudiamos Daniel 8. Versículo 11, aún se engrandeció contra o hasta el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos es Jesús. Así que aquí viene otro punto. Se engrandece tan grande como Jesús. Ese es el punto número 13. Se engrandece para tomar el lugar de Jesús. Por eso está este sistema, se lo llama el anticristo. Se los voy a mostrar claramente en Apocalipsis 13. El anticristo, porque toma el lugar de Jesús en la tierra. Pero se engrandece, quiere sacar la gloria que le pertenece a Cristo, tomarla sobre sí mismo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Versículo 11. Aún se engrandeció contra o hasta el príncipe del ejército, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Aquí hay otro punto de identificación. Quita el continuo. La palabra sacrificio no está en el original, así que pongan tan solo quita el continuo. Lo vamos a aprender qué es el continuo. Eso es importante porque es esencial, es una de las partes esenciales de la administración del santuario. Y luego dice, y el lugar de su santuario, del santuario del príncipe, fue echado por tierra. Punto número 15, echa por tierra el santuario. Muy bien, ya llevamos 15 marcas de identificación. Este sistema es mucho más importante que Babilonia, que Grecia, que Medo-Persia, que Roma, porque a ellos se les dio unas poquitas marcas de identificación. A este se le dan múltiples marcas de identificación. Y en muchos lugares de la Biblia se los menciona. Vamos a Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11 se identifica este sistema como el cuerno pequeño o la abominación desoladora. La abominación desoladora. Capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Así que echa por tierra el santuario, profanándolo, profana el santuario. Eso es parte del último punto. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Sacrificio es una palabra añadida.
y pondrán la abominación desoladora. Noten eso, se lo llama abominación desoladora. Esa es la manera que Jesús se refiere a este sistema. ¿Por qué es la abominación desoladora? La palabra abominación tiene que ver con las enseñanzas de este sistema. Es un sistema idólatra, pagano, que se hace pasar por cristianismo. Por eso es una abominación. Y sus enseñanzas son abominables. Y la palabra desoladora es que causa destrucción. Persigue, destruye a los santos del Altísimo. Y destruye. Uno ve lo que causó durante la Edad Media. Alta destrucción. Así que es un sistema idólatra pagano que se hace pasar por cristiano. Y es un sistema que causa persecución, destrucción. Por eso se lo llama la abominación desoladora. Muy bien, sigamos leyendo. Con eso es suficiente en el capítulo 11. Déjenme ver. Sigamos leyendo, sí, va a ser bueno leer ahí. Vamos a entenderlo más cuando lleguemos. Perdón, pero me tengo que limpiar la nariz, si no voy a sonar como gangoso. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahí está la persecución de los santos durante los 1260 años. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los santos caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Sobre todo a Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Se fijan, ahí estamos viendo cómo durante esta época de reinado, él se ensalza sobre Dios y habla grandes cosas contra el Dios de los dioses. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Quién era el amor de las mujeres? ¿Por qué se lo llama amor de las mujeres? Es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de las mujeres, y la traducción aquí, no me acuerdo claramente cómo era, lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 11, un poquito más clara de esa, se lo llama el deseado de las mujeres. ¿Por qué el deseado? Porque Cristo Jesús era el deseado de todas las mujeres, el Mesías era el deseo de toda mujer. Ellas anhelaban ser la madre del Mesías. Era el sueño de todas las mujeres en Israel que a ellas se le concediera el privilegio de llevar al Mesías. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Así que él es un sistema idólatra, versículo 17. Sistema idólatra, porque no adora al verdadero Dios, sino que adora a un Dios ajeno. ¿Cuál es ese Dios ajeno? ¿Cuál es el Dios del catolicismo? Tienen muchos dioses. Es un sistema politeísta, pero el Dios que aquí se está mencionando es la misa. ¿Cómo se llama en español? La Eucaristía. La Eucaristía es el Dios de ellos. Lo adoran como Dios, lo veneran, se postran ante él.
le dan todas las adjudicación del Dios del cielo a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en teología católica, aquella waifa, aquella galletita que ha sido bendecida por el sacerdote, se ha convertido en Jesús. Tiene la sangre y el cuerpo de Jesús. Esa galletita es Cristo. Entonces es el Dios, lo adoran como que fuera Jesús. Muy bien, vamos al libro de Mateo para ver cómo Jesús menciona este sistema. Mateo, capítulo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí está este sistema, la abominación desoladora, pero ¿dónde está? Está en el templo de Dios, en el lugar santo, el lugar que no le corresponde. Y eso nos lleva, y esto es el tiempo cuando viene la gran tribulación, al libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3 en adelante dice, porque, estoy en la primera, segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Anoten estas palabras. Se lo identifica como apostasía. Y se manifieste, mire qué lindo nombre, el hombre de pecado, desde el mismo sistema. El hombre de pecado. El hijo de perdición. Anoten esos como señales. Así que claramente este sistema es satánico. No tiene nada que ver con Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya lo tenemos eso, porque habla palabras contra el Altísimo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que este es el punto número 21. ¿Se hace pasar por Dios? Se hace pasar por Dios, versículo 20, punto 22. Se sienta en el templo de Dios. Jesús nos mostró el lugar santo. Se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? El templo de Dios tiene tres manifestaciones, tres realidades. Está el templo en los cielos. Ese templo él no puede sentarse porque él no está en el cielo. ¿Qué hizo con ese templo? Ese templo él lo tiró a la tierra y lo pisoteó. En otras palabras, destruyó la verdad en cuanto al sistema santuario celestial donde Cristo ministra por nuestra salvación. Eso lo destruyó. Esa es la primera manifestación del santuario, es decir, del templo, el santuario en los cielos. Recuérdense de que Dios es un Dios de santuario. Todo lo que Dios hace, lo hace en un contexto de santuario. Y este sistema quiere tomar el lugar de Dios en la tierra. Entonces, de hecho, este sistema va a crear un falso santuario en la tierra, va a tratar de destruir el verdadero conocimiento del santuario, pero hay otra manifestación del santuario de Dios. ¿Cuál es ese santuario? ¿Cuál es ese templo? En el libro de Efesios se nos muestra ese templo. Si vamos a Efesios capítulo 2,
Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, ¿cuál es la segunda expresión del sistema de santuario divino? Es la iglesia. La iglesia es un templo de Dios y Dios mora en su iglesia. Así que aquí vemos el lugar donde este sistema se sienta como Dios, demandando ser adorado como Dios. Y durante la Edad Media se sentó, tomó control de la iglesia cristiana y se sentó como Dios, siendo adorado como Dios en la iglesia cristiana. Y en el tiempo del fin, Él va a tratar de hacerlo con el remanente, porque el remanente es el templo de Dios. Y la última manifestación del templo de Dios se encuentra en Primera de Corintios capítulo 6. Y Primera de Corintios 3 dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuestro cuerpo es templo de Dios. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que la tercera expresión del sistema de santuario que Dios tiene es nuestro cuerpo. Y el papado, para ser reconocido como Dios, tiene que tomar control de la iglesia de Dios, por eso trata de destruirla y atacarla y que se someta a su autoridad, y también trata de tomar control del cuerpo de los seres humanos, porque el cuerpo humano le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo a un ser humano, entonces estamos reconociéndolo como Dios. El cuerpo y la conciencia le pertenecen a Dios. Así que eso es lo que significa que este sistema, para ser reconocido como Dios, va a tratar de sentarse en la iglesia de Dios para ser adorado como Dios. Va a tratar de, ¿cómo se llama?, tomar control de nuestro cuerpo para que sea reconocido. Nosotros nos subyuguemos a este sistema para obedecer sus leyes, para hacer lo que Él dice que se debe hacer. Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses, seguimos el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Así que para que se alce, para que este sistema crezca a tener poder, tiene que ser dejado de lado algo que lo detiene. Mire, dice ahí nuevamente, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción, y aquí hay otro nombre dado, el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. ¿Qué nombre, no? El misterio de la iniquidad. Este sistema es una manifestación visible del misterio que causó la iniquidad en el cielo. Y luego dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces vamos a poner ahí en el punto número 24
hay un poder que lo detiene. Su levantamiento. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder que detiene el levantamiento de este sistema? Es el poder político. En la Edad Media fue la Roma política, mientras Roma controlaba la vida política en el imperio, este poder no podía levantarse a controlar. Pero cuando Roma cayó y fue sacada de lado, entonces quedó el ambiente listo para que se levantase este sistema a controlar el mundo. Y lo mismo ocurre en el tiempo del fin. Cuando los poderes políticos están gobernando el mundo, lo que llamamos el rey del sur, este sistema no puede levantarse. El rey del norte tiene que derrotar al rey del sur antes que se levante a gobernar el mundo. Y sabemos que eso va a ocurrir porque nos muestra el libro de Apocalipsis que los reyes de la tierra le entregarán su poder a este sistema. Y entonces va a gobernar el mundo entero. Muy bien, sigamos. Dice, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que este sistema va a existir hasta la venida de Cristo, porque es destruido con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escribamos eso. Es un poder satánico, pues es por obra de Satanás. Y ya vamos a ver cómo es que Satanás obra para darle poder a este sistema. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien. Vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Cuántas marcas de identificación? Muy bien, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos muestra el plan maestro de Satanás para destruir al pueblo remanente. Porque el capítulo 12, versículo 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque no la pudo destruir durante los 1260 días. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. Así que la guerra ahora no es contra la mujer, sino que contra el remanente. ¿Y cómo es que hace guerra? Hace guerra a través de estas dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. El papado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el capítulo 13 se nos muestra la formación de un sistema que toma el lugar de Dios en la tierra. Y ese sistema lo vemos ya formado en Apocalipsis capítulo 16. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Ya vemos ese sistema formado, hecho. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana. Ahí está el sistema triple, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y yo les voy a mostrar ahora cómo se forma, cómo esta triple unión, que es una falsa trinidad en la tierra, cómo se forma. Miren, el capítulo 12 nos muestra al dragón, versículo 3, y la descripción del dragón. El dragón es Satanás, es la parte invisible de esta unión. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Así que el dragón es rojo,
tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene coronas. Pero al dragón no se lo ve, él es invisible. Él es el ser espiritual que en esta unión no se ve. Pero en el capítulo 13, el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y miren ahora la descripción de la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Así que aquí vemos una bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos y que tiene coronas. ¿A quién se parece esta bestia? ¿Y de qué color es esta bestia? El dragón es rojo. El dragón es rojo, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y tiene coronas. La bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, tiene coronas, pero ¿qué color es la bestia? No se nos da el color aquí, pero mire, vamos al capítulo 17 y ahí se nos da el color de la bestia. En el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué color es la bestia? Es roja. Así que la bestia se parece ¿a quién? Al dragón. Cuando tú ves a la bestia, es como que vieras al dragón. ¿Cierto? Entonces, al dragón no lo vemos. ¿A quién vemos? A la bestia. Y la bestia se parece al dragón. La bestia puede decir, si tú me has visto a mí, has visto al dragón. Por eso el apóstol Pablo la llama el misterio de iniquidad y usa frases para describir este sistema como que estuviera describiendo a Satanás. Y luego la bestia, en el versículo 3 del capítulo 13, el versículo 2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Se fijan que aquí hay una conglomeración de todo el paganismo. Todos los poderes paganos se conglomeran en esta bestia, forman a esta bestia. Tienen su existencia prolongada en esta bestia. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le da la autoridad, el poder y el trono a esta bestia? Satanás. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que recibe una herida mortal. La herida es herida de muerte. La cabeza que recibe esta herida muere. Pero miren lo que dice ahora. Pero su herida mortal fue sanada. La herida, la cabeza muere, pero vuelve a la vida. Así que como que resucita. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Así que si tú adoras a la bestia, adoras al dragón. Son como que fueran uno. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? Todo el mundo la adora. Y luego dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Así que esta bestia, el ministerio de esta bestia dura 3 años y medio. Recibe su poder de su padre, que es el dragón. El padre de esta bestia, el dragón, le da su poder, le da su trono y grande autoridad. El padre de esta bestia o ella se parece a su padre, a Satanás. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Verla a ella es ver al diablo. Y de luego de su ministerio, de su tiempo de 3 años y medio, muere, recibe una herida mortal, pero luego resucita. Y cuando resucita, todo el mundo la adora. Por eso se la llama anticristo, porque esta descripción nos muestra lo mismo, que esta imagen, esta bestia está tratando de copiar a Jesús. Jesús nos dijo, el que me ve a mí, ha visto a mi Padre.
Jesús nos dice que su Padre le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tuvo un ministerio por 3 años y medio. Y al fin de su ministerio sufrió la muerte, pero luego resucitó. Y al final, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Todo le adorarán. Así que la bestia es el anticristo. Escriban eso. La bestia es el anticristo. Por eso se lo llama anticristo, porque toma el lugar de Cristo. Satanás está tomando el lugar del Padre, es el antipadre, es el que toma el lugar del Padre, es la parte invisible en esta falsa Trinidad. Así como la Biblia nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. En la misma manera, Dios es invisible. De la misma manera, Satanás es la parte invisible de esta Trinidad falsa. Y la segunda bestia, en el versículo 11, nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Así que esta bestia se parece al cordero, pero hablaba como dragón. Mire, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Así que miren, el dragón le da su autoridad a la primera bestia le da su autoridad a esta bestia. Y hace que en presencia de ella. Así que esta bestia representa a la primera bestia. Y dice, y hace que todos los moradores de ella le adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que esta bestia lleva a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo representa a Cristo, ejerce su autoridad y lleva al mundo a Cristo Jesús. Así que la segunda bestia toma el lugar del Espíritu Santo, es el anti-Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que fue el Espíritu Santo que dio la ley de Dios? Él fue el que la escribió. Él es el que escribe la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Y quién es el que da la ley en contra, las leyes que van a enforzar la marca de la bestia? Es esta ley, es esta bestia. La bestia, la segunda bestia que los Estados Unidos de Norteamérica, el protestantismo, va a ser los que van a enforzar la ley dominical y la van a traer. Así que ocupa el lugar del Espíritu Santo. Aquí tenemos la formación de un falso Dios en el capítulo 13. En la tierra. Este Dios demanda la adoración del mundo, tiene su propia ley que va en contra de la ley de Dios, tiene su propio día de reposo, tiene su propia mensaje de los 3 ángeles, capítulo 16, ya lo vimos, que 3 espíritus a manera de rana salen de su boca y van a todo el mundo y a los reyes de la tierra para unirlos para la batalla. Y tiene su propio mensaje de salud. ¿Sabían ustedes eso? Ya lo hemos visto eso en otras presentaciones. El mensaje de salud de este sistema se encuentra en el capítulo 18. En el versículo 23. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. La palabra hechicería es la palabra farmaquía en griego, de donde viene nuestra palabra farmacia. Y literalmente en el griego quiere decir drogas, remedios. Entonces aquí tenemos un sistema de medicina, de sanidad basado en la farmacia, basado en las drogas, basado en los remedios.
en contraste al sistema médico de Dios, al sistema que Dios le da a su pueblo, el sistema de la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, que enseña al pueblo de Dios a seguir las leyes de Dios en cuanto a la salud, para no enfermarse, y si nos enfermamos, Dios nos ha dado un sistema natural de sanidad, que va en total contraste con el sistema de Babilonia. Entonces, ahí vemos que este sistema, Babilonia, que es la triple unión, el falso Dios, trata de copiar todo lo que Dios tiene y falsificarlo, y luego enforzarlo sobre la raza humana. Entonces, ya se nos pasó la hora. Terminamos la próxima semana. Hicimos 26 puntos, quedan todavía algunos puntos para identificar al cuerno pequeño, si eso es lo que estamos haciendo. Decimos que es el papado, pero cumple el papado. Todas estas señales, son como 34 de ellas. ¿Las cumple todas? Bueno, vamos a verlo la próxima semana. Nos va a tomar algunos sábados para descubrirlo todo. Pero es apasionante, porque ¿por qué es que Dios identifica tan detalladamente este sistema? Porque Él quiere que lo conozcamos y no desea que seamos ignorantes en cuanto a este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema es el engaño perfecto de Satanás. Es la falsificación perfecta del plan de Dios. Es pagano totalmente, pero sin embargo se ha hecho pasar por cristiano. Habla de Jesús y sin embargo toma el lugar de Jesús. Ha destruido el plan de la redención. Ha tergiversado el carácter de Dios. Ha llenado el mundo de oscuridad. Y sin embargo se hace pasar como los representantes de Dios en la tierra. Los que tienen la llave de la salvación. Entonces Dios quiere que lo conozcamos. Quiere que lo sepamos. Y una de las razones por las cuales Dios levantó a la iglesia adventista es para desenmascarar a este sistema, que es nada más que el sistema antiguo de la religión, del paganismo. Viene desde los días de Caín, este sistema de religión. Es satánico totalmente. Entonces, por eso Dios desea que lo conozcamos. Y otra razón por la cual Dios desea que lo conozcamos es porque Dios desea que nosotros, al conocer este sistema, investiguemos nuestro propio corazón para ver si la religión de este sistema aún nos domina, Babilonia. Por eso el mensaje del segundo ángel dice: ha caído la gran Babilonia. Y ese es un canto de victoria del pueblo de Dios que ha recibido el mensaje del primer ángel y ha sido librado de la experiencia religiosa de Babilonia, que es paganismo con un manto de cristianismo. Es una falsificación del verdadero cristianismo. Es la religión del yo sentado en el corazón haciéndose pasar por cristiano. Entonces, al entender este sistema, estamos nosotros viendo la oscuridad y la profundidad del pecado que controla nuestra propia alma. Y los únicos que tienen derecho a predicar este mensaje son aquellos que han sido libertados por el mensaje del primer ángel del poder de Babilonia en las almas de ellos. Todos nosotros somos un pequeño papa. ¿Sabían ustedes eso? Porque la misma religión que controla, el mismo principio que controla el corazón de aquel hombre y de aquel sistema que los haya llevado a elevarse sobre Dios, es el mismo principio que controla nuestras almas. Es la religión de Babilonia. Y a no ser que Cristo se siente en el corazón y saque del trono al yo, y Él sea quien controle el alma, entonces tú y yo simplemente somos una falsificación del verdadero cristianismo. Llevamos el principio de Babilonia en nosotros. Muy bien, vamos a terminar, queridos hermanos. Muy bien, hermano Carlos. Pastor, buenas tardes, Dios me lo bendiga.
Pastor, lo que pasa es que me inquietó algo que usted dijo ahora. ¿Cómo usted dijo que la ley de Dios había sido escrita por el Espíritu Santo? ¿Cómo yo compruebo eso? Porque dice que Dios escribió esa ley con su dedo. Y las Sagradas Escrituras nos dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, es una manera de expresar que el que escribe la ley, tanto en las tablas como en el corazón y la mente del ser humano, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que lo primero que hace Dios, dice también a Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue otorgado. Y el apóstol Pablo nos dice que el amor de Dios es el cumplimiento de la ley. Así que realmente lo que Dios escribe en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su Espíritu es el principio del amor, de su amor. Porque la ley de Dios es la manifestación de aquel amor divino. La verdadera, la ley de Dios, la ley original de Dios, no estaba escrito en mandamientos así, estaba escrito en el principio del amor de Dios que moraba en el corazón de todos los seres creados. Porque dice el apóstol Pablo que el que ama a su prójimo no le hace nada indebido. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Y cuando a Jesús se le preguntó cuáles son los grandes, el más grande mandamiento, él dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley, pero es el amor de Dios, el verdadero amor. No es el sentimentalismo humano, sino que es ese principio que nos lleva a negarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios y para el bien de otros. Pastor, otra preguntita. Cuando la Biblia dice que, bueno, uno sabe que el número 7 es simbolismo de perfección. Entonces, cuando la Biblia dice que tenía 7 cabezas, ¿tiene eso algo de connotación dentro de la profecía? No es necesariamente perfección. También el número 7 representa todo, es parecido al número 10. Nos presenta que las 7 cabezas son los poderes que han luchado, todos los poderes que han luchado contra el pueblo de Dios y han representado al paganismo. Entonces el 7 puede representar perfección, puede presentar algo que es completo. Entonces aquí está algo completo, algo que representa la perfección, podríamos así decir, de la rebelión contra Dios. O sea, que la lucha contra el pueblo de Dios va a ser completa, pues, en otras palabras. Bueno, no, las 7 cabezas no van a estar presentes todas luchando con nosotros. Han sido todos los poderes que han luchado contra el pueblo de Dios desde Babilonia hasta el Papa resucitado o el papado resucitado en el tiempo del fin. Gracias, pastor. De nada. Pastor. Dígame, hermana Jessica. Buenas tardes, pastor. Gusto en saludarlo. Igualmente. Pastor, ¿me puede, por favor, en donde sale el capítulo que hablaba de la medicina que no correspondía? Capítulo 18, versículo 23. ¿Sí? 23. 18, 23. Oh, sí, la palabra hechicería en griego es la palabra farmaquía, se ha traducido hechicería. Puede traducirse como hechicería, pero es drogas, es las pociones que los que practicaban la hechicería la usaban para sanar. Así que de ahí viene la palabra farmaquía, la palabra farmacia, drogas para sanamiento. Entonces dice la hermana de White de que Dios, hay muchas maneras de practicar el arte de la sanidad, dice ella, pero tan solo hay una que el cielo aprueba. Y ese es el sistema de medicina o de sanidad que Dios nos ha dado como pueblo. Por eso es que la Iglesia Adventista tiene la Reforma Pro Salud, porque es el pueblo verdadero.
Si no fuéramos pueblo verdadero, no tendríamos Reforma Pro Salud, porque el mensaje de los 3 ángeles necesita un brazo derecho. El brazo derecho es la Reforma Pro Salud. Satanás, sabiendo esto, él también tiene un mensaje de los 3 ángeles y también tiene un brazo derecho para su mensaje, que es todo el sistema de sanidad mundano. Y tiene que ver con el sistema basado en las drogas. Pastor, ahí en el chat hay una pregunta del hermano Ronald. Dice, ¿de Roma sale el anticristo en estos tiempos del fin? No de Roma, pues ya el anticristo salió de Roma. El anticristo es el papado. Y ya salió de Roma. Al caer Roma le dio el lugar y fue Roma que le otorgó como legado la ciudad de Roma al papado y le dio su poder, lo declaró la cabeza de todas las iglesias antes que Roma dejara de existir en el mundo occidental. Entonces fue Roma, el imperio romano, que le cedió el poder físico, el trono físico al papado, pero detrás de eso también estaba Satanás legándole su poder espiritual y su trono espiritual a este sistema. Así que no Roma en estos tiempos, Roma ya dejó de existir, pero la Roma espiritual, que es el anticristo, el papado, sufrió una herida mortal, ahora se está recuperando y pronto nuevamente va a controlar el mundo. Lo estamos viendo, lo estamos nosotros testificando lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Me tengo que ir, les daría más tiempo, pero me tengo que ir porque tengo otra reunión y después tengo otra reunión, así que no me puedo atrasar en la que viene. Oremos y terminamos. Querido Dios, queremos agradecer de corazón la claridad de tu palabra y la autoridad de ella. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas fieles estudiantes de tu palabra y que, Señor, al estudiarla sigamos las pautas, sigamos las reglas que tu Espíritu nos ha dado en la interpretación de ella, que claramente las Sagradas Escrituras han de interpretarse a través de ella misma, no de la sabiduría humana ni de lo que nosotros pensamos que significa. Haznos ser fieles estudiantes, para que así, Señor, amemos la verdad y la investiguemos, y que tú nos guíes a toda la verdad. Padre, bendice a mis hermanos, llénalos de tu Espíritu. Pon en su corazón, el corazón de cada uno de nosotros, un deseo profundo de conocer lo que tu palabra enseña. Y danos el poder, querido Señor, para vivir de acuerdo a aquellas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos.